Listo, queridos hermanos. Si yo hiciera la pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué estamos todos reunidos? ¿Por qué estamos aquí, ¿no? Estudiando la palabra del Señor, distintos temas, entre todos unidos en un mismo espíritu. Las respuestas podrían ser variadas, pero estoy seguro de que todos nos anclamos en una promesa que hizo el Señor Jesús allá en el Edén. Una promesa que ha sido confirmada a nuestro patriarca Abraham, del cual nosotros somos hijos por la fe, y que fue confirmado por último en Cristo Jesús. Esta promesa es la que al fin y al cabo se la llama pacto eterno, ¿no? Es otra forma, es un pacto del Señor que ha hecho con nosotros. Y por la cual nosotros estamos aquí, ¿no? Nosotros confiamos en esta promesa porque confiamos en la persona que hizo la promesa, que es Cristo Jesús, ¿no? Y nosotros estudiamos a Cristo Jesús porque queremos conocerlo un poco más, porque nuestra confianza va a ser puesta a prueba de una forma que nunca ha sido puesta a prueba en toda la historia de la humanidad. Salvo Cristo Jesús puede entender lo que vamos a la prueba que va a ser puesta ante la última generación que va a ver venir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Y nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, ¿no? Y el día de hoy quiero que veamos, ¿no? Propongo para que veamos esta promesa y la podamos entender en el contexto correcto. Durante mucho tiempo, este tema ha sido un tema que ha sido mal entendido por muchos, inexplicable para otros, pero entender en la pureza de la promesa, en el aspecto, todas las aristas, ¿no? que significan esta promesa, que se desprenden, ¿no? Es muy importante, es fundamental para que nosotros podamos ir desarrollando nuestra fe. La fe, como leyó nuestra hermana Doris, ¿no? Es la certeza que se espera, no hay la confianza en lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos confianza en el Señor, en una promesa que no la podemos tocar, pero que nosotros sabemos que está ahí, tenemos la certeza de que, ¿no? Para esto yo invito, queridos hermanos, a que alguien me pueda ayudar leyendo estos versículos que están ahí, Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Sí me están escuchando? Sí, Isaías capítulo 8, versículo 20, la palabra del Señor dice de esta manera: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien, el primer principio para entender la promesa del Señor es consultarlo en la Biblia, ¿cierto? Y en el espíritu de profecía, que es el testimonio que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos comprender y ampliar muchas verdades que están en la Biblia. Y por último, Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por eso nosotros hemos orado antes de comenzar, porque rogamos que del Santo Espíritu el Señor nos guíe a toda verdad. Muy bien. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Aquí viene una pregunta bastante interesante que yo quiero hacer con ustedes, ¿no? Ahí está. ¿Por qué necesito entender el pacto de Dios? ¿Por qué necesito entender el pacto de Dios? Bueno, el pacto de gracia, pacto nuevo, pacto eterno, así se lo llama, son los diferentes nombres que se le denomina ahí en las escrituras, ¿no? Y a mí el que más me llama la atención, que es la definición de Pablo, el apóstol Pablo lo llama la promesa. La promesa. Miren lo que dice el hermano White.
Es un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo donde podía obedecer la ley de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos estado hablando, yo también escuché ahora en la presentación, acerca de la preparación del pueblo de Dios, ¿no? En lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6, 7 y 8, en donde donde la novia, sí, nosotros, ¿no? La novia se prepara, se viste de lino puro. Y entonces el pacto del Señor tiene que ver con esto. Y es muy importante que nosotros lo comprendamos a cabalidad. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. El nuevo pacto es más antiguo, la primera característica, que el viejo pacto. El nuevo pacto es más antiguo que el viejo pacto. Parece un trabalenguas. Hebreos 13, 20, lo podemos leer. ¿Qué dice ahí? ¿Algún hermano que me ayude, por favor? Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Bueno, y más adelante, el 21, nosotros vamos a leer algo muy bonito, pero ahora solamente concentrémonos en que el pacto del Señor, el pacto nuevo, es un pacto eterno, ¿no? Génesis capítulo 17, versículo 1, Génesis 26, capítulo 5, dice, estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Muy bien. ¿Qué dice la hermana White al respecto? Dice lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa, ¿se acuerdan esa promesa dada a Abraham? Esa promesa señalaba a Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para el perdón de sus pecados. Fue esa fe la que se le contó como justicia. Aunque este pacto fue hecho con Adán, más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ser ratificado sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se dio el primer indicio de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, se lo llamó pacto nuevo. Y aquí nosotros ya estamos viendo la luz. La promesa del Señor, el pacto nuevo, el pacto eterno, es verdaderamente una promesa concertada por Dios para que nosotros podamos ser salvos. Comienza con Adán, ¿cierto? Yo voy a poner enemistad entre ti, le dijo a la mujer. La mujer significa la iglesia. Acordémonos de eso. La mujer es la iglesia. Yo voy a poner enemistad entre ti y la serpiente significa Satanás, significa el pecado. Entonces, la promesa del Señor, ¿se acuerdan la primera cita que nosotros leímos? Que el pacto nos coloca donde nosotros podemos ser obedientes. Es justamente porque la promesa es una promesa en donde nosotros vamos a enemistarnos con el pecado. Ahora, esto es interesante, que esta promesa es una promesa de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros no encontramos una parte en donde Eva concerte un pacto, en donde Eva diga, está bien, Señor, yo voy a hacer esto, aquello. O que el Señor le diga, Eva, yo voy a hacer esto y tú, para que yo lo cumpla, tienes que hacer esto otro. No existe en la Biblia aquello. En la Biblia lo que nosotros encontramos, como dice acá, existió en virtud de la promesa de Dios desde que se dio el primer indicio de redención. Y lo que nosotros tenemos ahora en el caso de Abraham es que fue aceptado por fe. La palabra del Señor dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Cuando yo entendí esto, para mí fue revolucionario, hermanos. Para mí fue revolucionario porque la obediencia yo siempre la he entendido como la parte del ser humano, como la parte que yo tengo que hacer. Porque acá yo puse esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que entonces la salvación fue siempre solo por gracia, por medio de la fe. Muchas veces se ha explicado y se ha entendido que el pacto antiguo es la obediencia, es la salvación por obras, y el pacto nuevo es la salvación por fe. Otros dicen que el pacto antiguo era lo que tenían que hacer los israelitas y el pacto nuevo es lo que ahora nosotros tenemos que hacer después de que vino Jesús. Pero nosotros vemos que el pacto nuevo, que simplemente se lo llama nuevo, porque está ratificado con Cristo, es el pacto más antiguo, es el pacto hecho por Dios, como vimos en la cita anterior, desde que se dio el primer indicio de redención. Es el pacto de la salvación. Es el pacto que nos coloca a nosotros en el lugar donde podemos obedecer completamente al Señor. Porque nosotros tenemos la opción de Pablo también cuando él cuenta su experiencia en Hebreos capítulo 7, en Romanos capítulo 7. Pablo dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero eso hago y entonces encuentro que hay una ley dentro de mí que es la ley de la carne. Pero él está explicando la experiencia del pacto viejo, que ya vamos a ver cuál es el pacto viejo, el pacto antiguo, el pacto imperfecto. La experiencia del nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto concertado con Adán y Eva, Abraham y confirmado con Cristo, es un pacto en que el Señor promete y Él lo cumple. Y la salvación, queridos hermanos, nunca fue de forma distinta. Nunca. En Habacuc, no sé si alguien puede abrir su Biblia en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Bueno, me voy a permitir leer nuevamente. Dice, he aquí se enorgullece el cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc es del Antiguo Testamento. La salvación, queridos hermanos, siempre ha sido solo por gracia, por medio de la fe. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, dice algo similar. El justo solo vivirá por la fe. Toman, como nosotros sabemos, todos los libros de Pablo, el mismo Cristo cuando estuvo en la tierra, lo podemos ver en los evangelios. Solamente es una explicación de lo que el evangelio ya había sido predicado a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel. Pero entonces nosotros, miren lo que dice Gálatas 3:21, un versículo muy mal entendido durante mucho tiempo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley. La ley no ha sido dada para vivificar, la ley no ha sido dada para que nosotros podamos obedecer. La única forma de que nosotros podamos obedecer es aceptar la promesa, creer en la promesa, como dice la Biblia, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Como dice la Biblia de la mamá de Cristo, de María, hágase conforme a tu voluntad. María escuchó lo que le dijo el ángel Gabriel y su respuesta fue similar a la de Abraham. Hágase conforme a tu voluntad, a su voluntad, no conforme a la mía, no porque yo puedo. ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí. Hágase conforme a su voluntad. Y aquí nosotros tenemos el siguiente punto. Y aquí viene el dilema. Entonces, si el pacto de Dios es uno solo y existió desde la eternidad, coloqué yo, ¿no? Y además siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de dos pactos? ¿Por qué uno es defectuoso y lleva a la condenación y el otro a la salvación? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, dice Hebreos capítulo 8, versículo 7. Hermanos, aquí viene algo
muy interesante, porque Pablo, el apóstol Pablo, dice que el pacto viejo fue dado en el Sinaí. Y entonces usted dice, a ver, hermano, un ratito, usted me está diciendo que los 10 mandamientos son el pacto antiguo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 3. En 2 Corintios capítulo 3, mejor dicho, en todo el capítulo nosotros leemos que somos ministros de un mejor pacto y que el pacto del Sinaí es el ministerio de la muerte, grabado en piedras, el ministerio de condenación. Y aquí, hermano, usted dirá, hermano, usted está poniéndose medio evangélico, ¿no? Porque usted me está diciendo que los 10 mandamientos no debemos guardarlos, porque usted me está diciendo que el pacto viejo fue concertado en el Sinaí. Eso dice, hermano, yo no lo digo yo, lo dice Pablo. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos, para que no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel. En Gálatas capítulo 4, queridos hermanos, yo les invito para que abramos el libro de Gálatas capítulo 4, porque aquí está de forma muy bien ejemplificada. No sé si ustedes se acuerdan cuál era el problema de los Gálatas. ¿Se acuerdan? Los Gálatas estaban volviendo, como dijo Pablo, a la salvación por obras, ¿no? Algunos decían que había que circuncidarse. Y entonces Pablo explica de manera magistral acerca de los pactos, porque hermanos, este tema es fundamental, es entender la promesa del Señor. Si nosotros entendemos la promesa del Señor, nosotros podemos vivir verdaderamente por fe. Porque una cosa, hermanos, todos dicen que tienen fe. Seamos sinceros. Todo el mundo dice yo tengo fe, ¿no? Hasta los narcotraficantes tienen fe, según ellos, ¿no? No basta con decir que tenemos fe. No basta con creer que tenemos fe. Nosotros sabemos que tenemos fe porque el Espíritu del Señor nos ha guiado a toda verdad. Porque nosotros entendemos verdaderamente en qué tenemos fe. En Gálatas, el capítulo 4, a partir del versículo 21, yo quiero invitarles a leer. Y para no pensar que estoy solito hablando con nuestro hermano Ramiro, voy a pedir si alguien más me puede ayudar. Pues no, alguien más puede leer el versículo 21 y 22 de Gálatas capítulo 4. La palabra del Señor dice así, Gálatas 4, 21 al 24. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ay. Ahí nomás, hermana, ahí nomás. Muchas gracias. Listo. Es muy interesante, hermanos, que nosotros entendamos qué pasó en el Sinaí. Hagamos un recuento rapidito, sin necesidad, porque lo sabemos de memoria, esta historia. Recordemos que el pueblo pasa, ¿cierto? Pasa el Mar Rojo, imagínense. ¿Cómo pasó el Mar Rojo? ¿Construyeron sus barcos ellos mismos? ¿Por sus fuerzas nadaron? No, el Señor abrió el mar. Y ellos simplemente atravesaron el mar, como dice, atravesaron por el abismo, dice la Biblia. Y entonces llegan al otro lado, camina, el canto de Moisés, qué bonito, pero pasan un tiempo, caminan un ratito y tenían sed. Y entonces encuentran un agua que estaba amarga. ¿Cómo se puede purificar? ¿Cómo se puede hacer dulce un río, un lago, no un riachuelo de agua amarga? Por más que usted eche 1 tonelada de azúcar, no lo va a volver dulce porque el río corre. Así que se necesitaba un milagro realmente. Y otra vez el Señor hace un milagro. Y entonces ahora tienen agua dulce. Luego pasa el tiempo y el Señor les da el maná, pan del cielo. Luego hace salir agua de una roca cuando estaban en Horeb. Que Horeb es el monte Horeb, hermanos, es el monte Sinaí.
Por si acaso, eso dice la Biblia. Es el mismo monte. Cuando nosotros leemos Horeb y leemos Sinaí, es exactamente lo mismo, el mismo lugar. Y en el monte Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el Señor manda a Moisés para que golpee la roca. Y de esa roca salen agua. Como dice más adelante el Señor, salen ríos de agua viva. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, yo soy el agua viva. ¿De dónde tomó esa figura? De Horeb, del Sinaí. El Señor, ahí si nosotros leemos en Éxodo capítulo 16, vemos cómo salen, cómo el Señor le dice, perdón, a Moisés, yo voy a estar encima de la roca. ¿Por qué le dice eso? Porque el agua no salía de un pozo que había al fondo de la piedra, no. El agua salía del mismo Jesús. Jesús era el que estaba proveyendo esa agua. Y entonces, más adelante nosotros vemos que el Señor les da el maná. Y todo, hermanos, toda la vida del pueblo de Israel era una vida de dependencia absoluta, hermanos. No era que ellos sembraban y Dios bendecía la siembra. No, les llegaba todo de a gratis. Les llegaba todo por bendición. No había nada que podían hacer ellos para que llueva más o menos maná. Era imposible, lo mismo con el agua. Porque por eso el Señor le dice, yo voy a estar encima de la roca. Porque no hay forma de que salga agua de esa roca. Ahí adentro no hay ningún río, no hay ningún pozo, no es como Santo Domingo, que usted mete una sonda y a los 12, 13 metros encuentra agua. No, no era así. Era un milagro directamente del Señor Jesús. Eso lo explica la sierva del Señor. Entonces nosotros vemos que era una dependencia absoluta del pueblo de Israel el Señor. Y entonces llega ahora el Sinaí. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, por favor, dile al pueblo de Israel que guarde mi pacto. Pero lo interesante es que esto usted lo va a ver en Éxodo capítulo 19, versículos 5, 6, del 4, 5 y 6. No lo ve después de Éxodo 20, lo ve antes de darle los 10 mandamientos. ¿A qué pacto se refería el Señor? Al pacto eterno. ¿Cómo sabemos que es el pacto eterno, hermanos? ¿Cómo usted, no sé que usted esté interpretando esto? Pues si nosotros vamos a Éxodo capítulo 6, nosotros encontramos que Moisés, por orden del Señor, les recordó el pacto eterno. El mismo pacto que después lo vemos en Jeremías. El Señor nos está invitando a que nosotros seamos sus hijos, y Él sea nuestro Dios. Ese es el pacto. Es lo mismo que le pondré enemistad. Y entonces tú ya no vas a ser amigo de la serpiente como hasta ahora vas a ser mi amiga. ¿Cierto? Porque el Señor dijo, solo hay dos caminos. El que estás conmigo o estás contra mí. ¿Cierto? Entonces, si está en contra de la serpiente, ahora estamos con Dios. Y lo mismo le repitió al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, antes de salir de Egipto. Y ahora le está diciendo en Éxodo capítulo 19, acepten mi pacto. Acepten este pacto, que yo sea su Dios. Qué fácil, qué bonito. Y entonces, hermanos del pueblo, y la hermana White lo dice clarito, el pueblo concerta su pacto. El pueblo concerta su pacto. Bueno, aquí nosotros vemos, hermanos, que el Señor le da las leyes y estatutos, pero ya vamos ahí. Y entonces el pueblo concerta su pacto y le dice, ¿qué le dice? ¿Alguien se acuerda qué respondió el pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? Y el pueblo de Israel dice, nosotros cumpliremos. Vea eso. Nosotros vamos a hacer. Nosotros podemos cumplir con el pacto del Señor. Nosotros podemos. No podían ni siquiera tomar agua por ellos mismos. Pan, no había dónde cosechar. Todo venía dado por el Señor y ahora muestran una autosuficiencia. Yo les invito, hermanos, a que estudiemos el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Porque la sierva del Señor dice que el Señor entonces les dijo, bueno, ustedes son capaces, ¿no? ¿Ustedes creen que son capaces de obedecer mi ley? ¿De estar a la altura de mis mandamientos? Bueno, aquí están mis mandamientos. Y la hermana White dice algo muy interesante que yo no lo creí hasta que lo leí. La hermana White dice que el plan del Señor
no era manifestar los mandamientos en tablas de piedra. El plan del Señor en principio era manifestar los mandamientos en el corazón del hombre. Pero el pueblo demostró que se creía autosuficiente. Y hermanos, cuando hay autosuficiencia, cuando nosotros creemos en nuestras fuerzas, el Señor no puede ingresar en nuestro corazón. Y entonces el Señor manifiesta los 10 mandamientos. Los manifiesta con truenos, los manifiesta con relámpagos, para que ellos entiendan la solemnidad del carácter de Dios, que son los 10 mandamientos. Y entonces dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 11, les di también mis estatutos y les dicen conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y usted dirá, hermano, aquí nos está diciendo que tenemos que cumplir nosotros los mandamientos. Quizá tengamos el mismo corazón del pueblo de Israel, entonces yo lo voy a cumplir, porque quiero vivir. Miren lo que dice Levíticos capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo voy a cumplir. Yo leí, mejor dicho, en la BBC, ¿no? Es una cadena de noticias de Inglaterra. Un periodista dijo, bueno, yo voy a hacer un experimento, voy a cumplir los 10 mandamientos por un mes. A ver qué se siente, ¿no? Lo interesante es que él leyó Éxodo 28, ¿no? Pero no leyó pues Mateo 5. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dice, a ti te han dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú odias a tu hermano, ya lo mataste. A ti te han dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo te digo que si tú miras, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero yo sí te digo que si la miras deseándola, ya adulteraste. Y entonces el Señor, dice la sierva del Señor, que les mostró los 10 mandamientos. Les mostró, hermanos, capítulo 32, los 2 pactos en el libro Patriarcas y Profetas. El Señor le mostró al pueblo de Israel cuán solemnes y cuán imposibles eran cumplir los 10 mandamientos sin tener a Cristo en el corazón. La razón por la cual el Señor dio los 10 mandamientos con tal solemnidad y los escribió en la piedra, los mostró en una montaña, es para que el pueblo del Señor entienda cuán difíciles son es cumplir el pacto del Señor sin la ayuda del Señor. Y entonces, dice ella, puedan acudir a Cristo Jesús, puedan acudir para que Él ponga en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ¿quién es el autor y consumador de la fe, queridos hermanos? Alguien que me responda, bíblicamente, ¿quién es el autor y consumador de toda nuestra fe? El Señor Cristo Jesús. Jesús. Amén. Cristo Jesús. Y hermanos, vamos a ver el contraste entonces entre los 2 pactos, entre el pacto del Señor y el pacto que el pueblo hizo, hermanos. Esto dice el hermano White. El pacto viejo se da en el Sinaí, pero no porque Dios da los 10 mandamientos, sino porque el pueblo decide hacer un pacto y decir, yo lo voy a hacer. Miren lo que dice, miren cómo lo explica Pablo en el libro de Gálatas. Vamos a contrastar. Por un lado, el pacto, el antiguo pacto y el pacto eterno. El antiguo pacto es temporal. El pacto nuevo o pacto eterno o promesa es eterno. El pacto antiguo, según Pablo, produce condenación, mientras el pacto nuevo produce salvación. El pacto antiguo es de la carne y el pacto nuevo es del espíritu. Y aquí vamos, perdón. El pacto antiguo, hermanos, es el humano creyéndose capaz de ser justo por sí mismo. Mientras el pacto nuevo es el humano dependiendo enteramente de Cristo para que produzca en sí el querer como el hacer.
Miren lo que dice la hermana White. Para el que tiene el librito, por ahí yo vi el librito, yo también lo tengo, está en esta página, ese librito de Patriarcas y Profetas que tiene tapita naranja amarilla, página 237. Aquí está. Los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Miren lo que dice, imposible. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, el pacto antiguo, este pacto que hizo el pueblo de Israel, trae condenación. Pero condenación porque Dios nos condena, no, hermanos, porque se convierte en una carga. Vamos a estar todo el tiempo, ¿se acuerdan que el pacto antiguo es de la carne? Eso lo dice Pablo. Pues por eso mismo, en nosotros en Romanos capítulo 7, vemos el pacto antiguo, porque lo que quiero hacer no puedo y entonces tengo una carga y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Pero ahí no se termina Romanos, pues hermanos. Ahora Romanos continúa en el capítulo 8 y en el capítulo 8 Pablo habla acerca del pacto nuevo. Porque ahora los que están en el Espíritu, ya no vivimos por la carne, sino por el Espíritu. Y ya la carne no tiene más potestad sobre nosotros. Romanos capítulo 8. Porque mientras nosotros estamos luchando por obedecer por nosotros mismos y buscando, así sea, hermanos, todas las mañanas, hermanos, muchos, inclusive el camino a Cristo nosotros lo encontramos. También el libro, el discurso maestro de Jesucristo. Muchos inclusive a la fe, hermanos, la están utilizando como una herramienta para alcanzar la salvación. Y están obrando por obras, aun cuando piensan que están obrando por, salvándose por fe. Porque están haciendo un intercambio, ¿no? Yo te doy mi fe y tú a cambio me vas a dar una casa de oro, ¿no? Me vas a dar una parcela, voy a comer el fruto de la vida, porque yo he tenido fe, pues, ¿no? Y acordémonos, hermanos, que eso ya está establecido, el Señor ya lo dijo en Mateo capítulo 7, cuando le dicen, pues, ¿no? El Señor explica, dice, algunos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto. No están diciendo, sálvame, ellos estaban convencidos, hermanos, pero le están reclamando, hermanos. Le están reclamando, a ver, Señor, yo tenía fe en ti, tú me tienes que salvar, pues. ¿Cómo es eso que me vas a dejar perdido, no? Y entonces el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo de maldad? Si ellos estaban sanando, estaban curando, estaban predicando, ¿por qué dice hacedores de maldad? Porque, hermanos, la justicia propia es maldad. La justicia propia es maldad. La dependencia absoluta del Señor, hermanos. Acordémonos de ese versículo. Reconoce al Señor Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas, como lo queramos leer. Hermanos, nuestra vida no puede ser enderezada haciendo promesas al Señor. No nos aceleremos a hacer promesas al Señor, quien es el autor y consumador de toda fe, quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pone la fe, que al final, Efesios capítulo 2, la fe es un don de Dios. Hermanos, es el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Cuando nosotros entendemos esta promesa, nosotros vivimos realmente por fe. Hermanos, en la salvación de nuestras almas, en la salvación de su alma, en la salvación de mi alma, hermanos, no existe obra humana. La hermana White comenta que ella oraba, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? ¿Lo sabes qué? No puedo por mí mismo. Toma tú mi voluntad. Toma tú, tómala, aquí está. No te la puedo entregar yo, porque no soy yo suficiente ni siquiera para eso.
toma tú mi voluntad, Señor, y haz la tuya. Y entonces el Señor nos pone en un lugar, como dijo ella mismo, en donde nosotros podemos ser obedientes a los mandamientos de Él. Él lo hace, hermanos. Él lo hace, Él toma nuestra voluntad. Entender la salvación, queridos hermanos, como una salvación que es solamente del Señor, no omite la obediencia. Y hermanos, este es el mensaje que el Señor dejó para su iglesia. Es el último mensaje que va a ser dado, hermanos, al pueblo. Porque la iglesia, queridos hermanos, ustedes, yo, no podemos seguir, ¿no? No digo que estamos discutiendo ahora, ni que ustedes discutan, no, me refiero en términos generales, ¿no? No podemos seguir discutiendo en que la salvación es o por gracia o por obras, no, hermanos. El mensaje, el evangelio es que el Señor, por su gracia nos va a colocar donde nosotros obedeceremos. Pero Él lo hará, no nosotros. No hay discusión ahí. Es el equilibrio perfecto. Irnos a la derecha o a la izquierda. Hermanos, como dijo, le dio el consejo del Señor Cristo Jesús a Josué. No te apartes a la derecha o a la izquierda. Quédate ahí en el centro, en el camino. Es el Señor, por su buena voluntad, por su gracia, por su amor, por su promesa, porque si un pacto hecho entre humanos no se rompe, ¿cómo se va a romper un pacto hecho por el mismo Dios? El Señor va a cumplir en usted, hermanos, va a cumplir en mí. Yo confío en Él, usted confía en Él, y Él lo va a hacer, hermanos. Él nos va a dar un nuevo corazón. Y hermanos, entonces nosotros podremos reflejar al fin, como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, vamos a brillar con el carácter del Señor. Vamos a brillar con la luz del Señor y vamos a hablar a todo el mundo acerca de su misericordia. Como dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 y 7, entonces la novia estará vestida con lino fino, que son las obras justas, las obras de los santos, eso dice la Biblia. Pero no, ese vestido no le corresponde, hermanos, ese vestido no es propio, es el vestido, las vestiduras de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero dejar este pensamiento con ustedes, que el Señor sea quien ponga en ustedes el querer como el hacer, aquel que es el consumador y autor de nuestra fe, sea que por su gracia nosotros podamos ser transformados. Entreguemos nuestra voluntad al Señor, digámosle que Él la tome y que Él haga conforme a su voluntad, que Él nos guíe, que Él nos convenza de justicia, de pecado y de juicio. Y entonces nosotros podemos, por su voluntad, hermanos, ser esa novia que espera pura a los pies del Señor Jesucristo. Oremos, queridos hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nosotros, Padre, somos imperfectos. Nosotros no podemos por nosotros mismos, Padre, ni siquiera entregarte nuestra vida. No existe, Padre amado, en toda la Biblia una parábola en donde la oveja perdida busca al pastor. Sabemos, Padre, que tú eres el que nos busca a nosotros y por eso te agradecemos. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos busca y nos lleva y nos abraza y nos cuida y quieres llevarnos nuevamente al redil. Y no oro, Señor, solamente por nosotros como personas individuales. Oro, Señor, como iglesia entera, Padre. Oro como la novia que nuestro amado Señor Jesús esté esperando que se prepare para que lo reciba, Padre, en las nubes de los cielos. Rogamos tu presencia, Padre. Rogamos que este mensaje sea compartido a todo el mundo, Padre, para que podamos entender correctamente, Padre, que solamente Cristo Jesús, solamente en Él, y no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Oramos en el nombre, Padre,
de Cristo Jesús. Amén. Amén.